quiero mostrarles la cruda realidad de Galicia. Cuando los lugareños bebían demasiado albariño, pues se emborrachaban y parece ser que por esa cuesta bajaban de lado. Hay años en los que han asistido 150.000 personas. El tronco entero, que serían 100, es una tabla. Sí. En vez de un tronco es más que una tabla. Medio tronco y una tabla. Hoy quiero mostrarles la cruda realidad de Galicia. Sucede en muchos pueblos, pero hoy concretamente vamos a hablar de Cambados. Este pueblo se conoce por su marisco y por su albariño, que es internacionalmente conocido. Pero en los años 80 y 90 este pueblo fue muy conocido por el narcotráfico. Por aquí entraban todas las sustancias ilícitas a Europa y se conocía como la Pequeña Sicilia. Así que hoy quiero mostrarles cómo estaba antes y cómo está ahora. Vamos a ver cómo se encuentra la ciudad 30 años después. Os vamos a enseñar un poquito los barcos. Bueno, en este tipo de barcos eran en donde antiguamente en los años 80 se faenaba y se podía alimentar un poco la gente porque no había mucho de qué trabajar. Por eso también en esa época fue mucho más factible que todas esas corrupciones de y de sustancias ilícitas fueran posibles, porque la gente necesitaba algo que comer. Entonces cogían lo que había y esa gente, claro, pagaba bien. Entonces, como querían tener dinero, pues aceptaban hacer las descargas y hacer todo eso. ¿Qué ocurre? Que gracias a eso el pueblo prosperó muchísimo, porque resulta que, claro, tener en cuenta que al ser la entrada de toda Europa, esta gente cada vez crecía más y más. Empezaron haciendo contrabando de tabaco, que en aquel entonces no era ilegal porque no había una ley predeterminada para eso. Luego más tarde sí la implantaron y siguieron con otras sustancias que evidentemente le daban muchísimo más dinero. ¿Qué ocurrió? Que entonces ellos cada vez eran más ostentosos, tenían más dinero, ya no sabían ni cómo blanquearlo ni dónde meterlo. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron y se pusieron a comprar cosas. Uno se compró un pazo, otro un equipo de fútbol, un montón de cosas muy ostentosas, lo cual hizo que la policía lo que hizo fue meter mano. Empezó a sacar la ley contra el tabaco, donde ya no era una falta, sino que ya había penas de cárcel. Y empezaron a tener mano dura. Entonces, bueno, hicieron una gran redada donde todos estos narcotraficantes fueron detenidos. Bueno, ahora hay que ver también cómo ha quedado la ciudad ahora mismo, es decir, cómo ha evolucionado desde aquel entonces, que esto estaba completamente masificado de sustancias ilícitas, y cómo está ahora, en la actualidad. Vamos a ir a ver el puerto pesquero, vamos a ir a ver la torre de San Saturnino y luego también les vamos a enseñar unas ruinas que tienen que quedar a vérselas porque son espectaculares, de verdad se lo digo. Así que nada, si le parece interesante el vídeo y le está gustando, acuérdese de dejarnos like.
Estamos llegando a la torre de San Saturnino. Quiero contarles un poquito en qué consistía. La torre era simplemente una torre defensiva. Lo que hacía es que, como en varias partes de aquí, de las Rías Baixas, hay torres de este estilo, pues lo que hacían era encender una llama para avisar a otras torres de que había naves enemigas en la zona, que normalmente se querían defender de los vikingos. Pero bueno, pudiera ser que también hubiera otras naves invasoras, por decirlo así. Bueno, vamos a ver la isla, lo que queda de la torre, porque no queda mucho. También hay varias leyendas. Se dice que hay un pasadizo debajo de la torre donde hay escondido un tesoro. Se dice que uno de los reyes, apodado el Rey Cruel, que el día de su boda dejó encerrada ahí a su mujer. Bueno, hay infinidad de leyendas. Así que, bueno, las leyendas, pues eso, son leyendas y no sabemos si son ciertas o no. Pero vamos a ver la torre y el bonito paisaje que está en torno a ella, que quizás sea lo más impresionante. Bueno, he leído que en esta torre pone que dentro quizá hubiera una ¿cómo se llama? Una iglesia, no, uy, no me sale ahora el nombre. Bueno, como una capilla, ¿no? Pero creo que la torre era demasiado pequeña para una capilla, entonces yo quiero pensar que eso de ahí era por donde encendían el fuego y arriba salía el humo, para que las otras torres pudieran ver que había humo y entonces presencia de otras naves enemigas. Yo creo que era así, no sé. Bueno, como sabéis que os dije que este pueblo era un pueblo marinero, como podéis ver, a día de hoy sigue existiendo la pesca y a la gente le gusta. Miren, por ejemplo, ese señor que está pescando, o aquel de allí que también está pescando. Por lo tanto, esas tradiciones todavía siguen a día de hoy vigentes. Bueno, aquí también podemos ver lo mismo que vimos en el vídeo de Ogrove, que os lo dejo por aquí arriba, las conchitas. Mira, las otras que vimos eran como conchas un poquito más pequeñas, no eran tan grandes como estas. Estas son conchas de vieira y aquellas parecían como conchas de zamburiñas. Entonces, mira, si os fijáis, aquí es donde está pegada la vieira. Y esta es la conchita. Parece que son bastante efectivas contra la lluvia y por eso las ponen así en las paredes, para que no cojan humedad, supongo. Nos hemos acercado hasta el pueblo y hemos encontrado esta pequeña capillita y me ha llamado mucho la atención que el techo está hecho de porespán, es decir, nunca lo había visto recubierto así de porespán. Me sonó curioso, quería enseñárselo. Bueno, hemos ido a comer a una pizzería italiana. Por cierto, hola, que no parezco hace años. No, mentira. Y hemos comido de maravilla. Hacía tiempo que no probábamos una pasta carbonara así. O sea, la última vez que la probamos fue en Italia. Sí. Y de verdad que merece la pena ir. Os vamos a dejar el link. Y no es caro tampoco, o sea que pedimos una pizza y una carbonara y las bebidas y café, y fueron 32 euros, ¿no? ¿Era? Sí, la verdad es que era bastante baratito, que está muy bien, yo os lo recomiendo. Si venís aquí a Cambados, oye, este lugar merece la pena, ¿eh? Y quería deciros también que, claro, cuando fui a pagar, claro, como pagué con tarjeta, le quería dejar algo de propina. Entonces le digo a él, joder, no sé qué le voy a poder dejar de propina porque no tengo mucho dinero suelto. Entonces me dice, déjale una monjita.
Y yo, ¿qué monjita? No, una mojita. Nosotros en Cuba le decimos mojita, no monja. Decimos moja, o sea, una moja o una monja. Y yo, ¿pero qué monjita? Y me dice, sí, 5 euros es una monjita. Sí. ¿Cómo era el resto? Explícalo tú. Por ejemplo, mira, en Cuba nosotros tenemos muchos, por decirlo así, ¿no? Motes o pronombres, no sé cómo le digan aquí en España, ¿no? De el dinero. Entonces, por ejemplo, tú le pides a un amigo tuyo que te regale, o sea, que te preste o te regale 20 euros, tú le dices, mío, échame una ahí. Esa palabra no la podemos pronunciar, que nos borran en el vídeo. Bueno, pero para que me entiendan, no, por ejemplo, más o menos para que... ¿Y cómo es un titeo? ¿Eh? ¿Cómo es un titeo? ¿Un titeo qué es eso? Titeo no hay, solo... No. No, en verdad, 5 es una mojita. 1 es un ticket. Un ticket. Sí. Espera. Bueno, si quieren ayudar a este canal para que sigamos creciendo, comprando cosas y demás, gente, únanse al canal y déjenos un ticket. Gente, con un tiquecito, que es lo que cuesta la suscripción, eso nos ayuda muchísimo, ¿eh? Nada, es broma, el que quiera suscribirse, se suscribe, que no pasa nada, no se preocupen, que por un ticket no nos vamos a morir, ¿eh? Bueno, si somos, depende de la cantidad, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Una mojita son 5, un pescado, decimos así, son 10 euros, una boba son 20, piedra fina son 25, ¿sabes? ¿30? 30 camarón. ¿Camarón? Sí. ¿40? 40 no hay. ¿35? O sea, ¿eh? ¿35? Por eso de las 5. No, mentira, 35 tampoco, lo vas a decir. Ya de 20, de 30 brinca directo para el 50, que es medio tronco. 50 medio tronco. Una tabla. ¿Y tronco entero cuánto? No, es una tabla. ¿Entiendes? Una tabla son 100. Una ¿sabes? tabla. Y así sucesivamente. Pero eso no lo entiendo, o sea, no tiene sentido. Medio tronco, o sea, 50 son medio tronco. Ya. Y después, el tronco entero, que serían 100, es una tabla. Sí. En vez de un tronco es más que una tabla. Medio tronco y una tabla. Y así sucesivamente. Creo que había uno para el número 40, si mal no recuerdo. Si hay algún cubano por aquí, por favor, que me lo deje en los comentarios, que me lo escriba abajo, porque a mí no me acuerdo, pero creo que si era... No sé si había uno para... ¿Pero tenéis un nombre para cada número? No es para cada número, son para números específicos, ¿sabes? Por ejemplo, así, 1, 5, 10... ¿El 15? 15, el 15 era... Ahora mismo no me viene a la mente, pero creo que también, ojo, cubanos, si están por ahí, o alguien que se lo sepa, aunque no sea cubano, pero sé que creo que había uno para el 15 y había otro para el 40. Bueno, a ver, aquí también tenemos algunos, porque el 15 es la niña bonita, el 22 son los dos patitos, y tampoco sé mucho más, pero bueno, sé que hay algunos nombres así, con números, pero vaya. Mirar esto, por la mañana cuando vinimos, grabamos aquí, había una piedra muy grande ahí junto al puente y ahora quiero que veáis cómo ha subido la marea, es una pasada. Miren, este es el plano de ahora por la tarde y este es el de por la mañana. Así estaba por la mañana y así está ahora por la tarde. Ahora vamos a ir al centro de la ciudad y vamos a ver un poquito lo que es el casco histórico, el casco antiguo. Ahora estamos aquí en la Alameda, donde se celebra la fiesta del Albariño cada año. Me ha sorprendido muchísimo cuando lo he mirado porque ponía que hay años en los que han asistido 150.000 personas, que es muchísimo, porque tened en cuenta que este pueblo tiene como 13.700 habitantes, por lo tanto 150.000 personas es una cantidad de gente importante. Bueno, la fiesta consiste en, hay conciertos, hay orquestas y también se degustan pues eso, platos típicos y también el albariño, que es la fiesta del albariño. Se ponen por aquí por la Alameda casetas y en esas casetas es donde te dan una copa que tú llevas colgada con un hilo verde y vas cada caseta, te echan vino y bueno, la sacudes un poco y luego
pues en otra te echan otra vez, para que no la pierdas ni se rompa y haya un montón de cristales por el suelo. Así que, bueno, la fiesta se trata de eso, es una fiesta muy divertida, la verdad, y dura una semana, o sea que es una fiesta potente. Y ahora vamos a ir al casco antiguo. Estoy intentando porque me han dicho que hay una calle que le llaman la calle de los borrachos, que parece ser que tiene una cuesta y cuando los borrachos, bueno, cuando los lugareños bebían demasiado albariño, pues se emborrachaban y parece ser que por esa cuesta bajaban de lado. Entonces estoy intentando buscarla, pero todavía no la he encontrado porque no la puedo buscar como tal así en el GPS porque no me la pone, claro. Y bueno, más o menos por lo que me han indicado, vamos a ver si la encontramos. Mira esta casa de aquí, cómo está hecha encima de una piedra. Claro, pero ¿será una casa? Yo creo que sí, una casa, un cobertizo. No sé muy bien, pero la piedra es robusta, ¿eh? Sí, pero es como si lo Sí, hubiesen... mira, y además tiene el número aquí, el número de la puerta. Sí. Y es como si lo hubieran cortado esto en unas rocas gigantes, ¿no? Sí, es como si le hubieran dado un corte. Un corte así, un hachazo o algo. Está curiosa. Parece que está medio abandonada, ¿no? Sí, bueno, ahora mismo no parece que viva nadie, ¿eh? No sé. Tiene algo en la puerta, ¿eh? ¿Será un paquete de Amazon o la bolsa de la basura? No sé. No parece habitable, la verdad. A lo mejor sí, pero no sé. Vamos, mira esta casa también. Qué bonita está. Sí, algo con las enredaderas. Es la biblioteca. ¿Cómo lo Es sabes? la biblioteca municipal, qué bonita. Ah, sí. Mira. Pero parece que está como Se ve cerrada. bonita, mira los libros esos de piedra, este también. Sí. A lo mejor tiene banquitos para leer fuera. Ah, pues eso estaría chulo cuando da el sol. Está bastante bonita, la verdad. A mí siempre me han gustado las casas así que tienen enredadera. A casi nadie le gustan porque A ver, a mí tampoco, te ¿eh? dicen que te destruye. O sea, visualmente sí que me gustan, pero claro, es que la enredadera destruye mucho. Empieza a trepar y a trepar y a trepar y no para, y te levanta la piedra, la teja y todo lo que tengas. Y aparte también tienen bastantes bichos, porque casi seguro vas a tener hormigas y demás, que te van a entrar por todas partes, por las ventanas o por donde vaya la enredadera. Claro, que eso sí es verdad, esa parte no lo Claro, había pensado, y- pero a mí siempre me ha gustado estéticamente, es como que le da un toque así A mí me muy- gusta estéticamente verlo por fuera, pero sé que para muchos sitios es dañino. Hombre, si tú pones, por ejemplo, una enredadera a subir por un árbol, pues no pasa nada. O lo pones, yo qué sé, por ejemplo, en los muros los destruye muchísimo, porque la enredadera tiene las raíces muy fuertes, muy duras, y entonces lo que hace es que te va deshaciendo el muro, poco a poco te lo deshace del todo. Entonces, bueno, me gustan estéticamente, pero sé que no son muy buenas, la verdad. ¿Veis lo que os digo de las enredaderas? Una vez que la plantas, ellas trepan por cualquier parte. Y mira, aquí han trepado por los dos cables hasta llegar a la lamparita. Y ahora ya están cruzando, llegarán a cruzar los cables si no se cortan. Y otra cosa más, me estoy dando cuenta de que la ciudad ha cambiado muchísimo. No a nivel de inmobiliario ni nada de eso, porque bueno, eso es normal, pero sí a nivel cultural. Es decir, antes era más la cultura de lo que os dije, ¿no? de la época de los años 80, y ahora está más enfocada, muy enfocada fuertemente al albariño y al marisco. O sea que en ese aspecto es como que la ciudad se ha rehabilitado, ¿sabes? Ha cogido otro enfoque totalmente diferente, ha hecho que la gente y el turismo le conozcan, pero por otras virtudes y no por sus defectos. Entonces, bueno, eso me alegra, la verdad. Ahora estamos en la plaza de Fefiñans, ¿vale? Así se dice, con F, Fefiñans. Bueno, es una plaza, como podéis ver, bastante grande. Hay una leyenda que dice
que por aquí en las noches transita un fantasma que se dedica a contemplar la plaza. Entonces, bueno, habría que venir de noche para saber si eso es verdad. De momento aquí de día no está, pero bueno, la plaza en sí es muy bonita. El puente me gusta mucho, con el arco. No sé si tendrá algún nombre, a lo mejor seguro que tiene algún nombre ese arco. Y bueno, vamos a pasar por él y vamos a ver si nos acercamos a la calle Real. Estábamos grabando por el medio del pueblo, que venimos de la Plaza Fefiñans, y nos hemos encontrado con esta fuente. Una fuente que ahora mismo no tiene agua, está seca, pero que está, mira, canalizada, y se ve que por aquí venía el agua, que ahora mismo no hay, pero que tendían la ropa y lavaban aquí. Está en el medio, está justo en el centro del pueblo. También quería haberos enseñado, pero no la encuentro, una farola que parece ser que es una farola que falla constantemente. Los electricistas del ayuntamiento dicen que esa farola no es rentable, que cada 2 por 3 se funde. Parece ser que le llaman la farola tenebrosa. Los vecinos dicen que le gusta vivir en la penumbra y no dar luz y que por eso se funde tanto. Me gustaría también, a ver si lo encuentro después en internet, enseñaros la calle de los borrachos, porque tampoco la encontré. Así que bueno, ahora quiero que vengan conmigo, que vamos a ir a ver unas ruinas de una iglesia que es espectacular, dicen que la más bonita del lugar. Así que venid conmigo, si os está gustando el vídeo, dejadme un like y dejadme vuestros comentarios. ¡Vamos! Ahora estamos aquí en uno de los lugares más emblemáticos de Cambados, y sí, es un cementerio con unas ruinas de una iglesia que es medio gótica y medio, no sé, lo veo con toques marineros. Aquí parece ser que está enterrado también Ramón Cabanillas. Vamos a ver si lo encontramos y vamos a ver la iglesia por dentro, porque aunque está en ruinas, tiene un aspecto, no sé, es súper bonito, mira, verlo. Donde el silencio ahora reina, antaño resonaban plegarias y cánticos. Estos son las evocadoras ruinas de Santa María d'Ozo, un testimonio de la historia de Cambados. Construida en el siglo XII, fue testigo de siglos de vida y transformaciones en la ría de Arousa. Sus muros, ahora abrazados por la naturaleza, narran historias de fe. Es el lugar perfecto para sentir la conexión entre el pasado y el presente. Bueno, como podéis ver, en esta parte tendríamos lo que es la zona digamos más antigua, la más tradicional, donde las tumbas se encuentran en el suelo, y en esta otra parte de aquí tendríamos las tumbas más modernas, es decir, las que ya son por nichos, y en estas de aquí, cada una de estas sería como, digamos, de una familia y así tipo mausoleo, por decirlo así. Así que bueno, este cementerio es uno de los que se considera uno de los cementerios más melancólicos de toda Galicia. Llegando al final ya del vídeo, quiero dejaros mi conclusión, os voy a dejar mi opinión sobre Cambados, y creo que Cambados es una ciudad muy bella que ha resurgido de sus cenizas porque bueno, ha hecho una rehabilitación asombrosa, y ahora pues su bandera, en vez de las drogas, pues son el albariño, el marisco y toda la arquitectura y su gente. Así que nada, enhorabuena Cambados y espero que les haya gustado el vídeo. Bueno, hemos llegado al final del vídeo, no olviden suscribirse, darle like, dejar algún comentario de lo que opinen sobre este vídeo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito.